patrones funcionales, o sea, todo lo que es la implementación de un paradigma funcional dentro de Java, que básicamente está apoyado en lo que se llaman interfaces funcionales, que ya hemos visto, y strings. ¿Algún voluntario, antes de que nombre yo alguno, y por favor dígame qué era una interfaz funcional? Dígame a alguien qué es una interfaz. Es como un contrato que debe cumplir la clase o el objeto que lo implemente. Muy bien. ¿Y qué se define en una interfaz? Típicamente, un conjunto de Los métodos, métodos. O sea que ah, dentro del paradigma de estado, seguramente cuando lo han visto ustedes han estudiado que un objeto tiene estado, que está definido por sus miembros o por sus atributos, y también tiene comportamiento. Y el comportamiento está definido por sus métodos. Una forma de definir contratos es definiendo interfaces que definan comportamientos. La interfaz define típicamente comportamiento. Y a pesar de que en Java no existe la herencia múltiple, sí existe la múltiple implementación. Es decir, que un objeto que uno diseña, si uno lo hace implementar distintas interfaces, cada una de esas interfaces definía una especie de contrato, aunque no está especificado, digamos, no está implementado, pero sí están definidos sus entradas y sus salidas. Y debe estar, obviamente, debidamente documentado. Entonces decíamos, a través de una interfaz, yo defino el comportamiento de aquellos objetos que la van a implementar. ¿Y qué era una interfaz funcional? ¿Cuántos métodos puedo tener yo en una interfaz común? todos los que uno desee. Lo que uno desee. ¿Y era una interfaz funcional? Un método nomás, abstracto. Uno. Uno abstracto, correcto. Está muy bien dicho eso. ¿Por qué? Porque dentro de las interfaces yo puedo definir, yo dije, yo defino el contrato, pero no implemento el comportamiento. Eso es un poco mentira, porque hay algunas funciones dentro de una interfaz que si yo las declaro como default, puedo ahí, puedo implementar, puedo escribir código, ¿me explico? Acuérdense que cuando uno creaba una interfaz, esa interfaz, esperen, vamos a compartir pantalla, así les muestro. Fíjense, la que implementamos nosotros para menú call es una interfaz que tiene un método, pero lo importante es que ese método, ¿por qué se dice que es abstracto? Porque yo defino el nombre y nada más, punto y coma. Obviamente en este caso el método no tiene parámetros, podría haber tenido, ¿no es cierto? Pero más allá de que tenga o no tenga parámetros, lo que no tiene es cuerpo. Bien. Yo podría crear 20 funciones más y en la medida que a esas 20, digamos, yo les implemente el cuerpo, ¿no es cierto? Digo que esas funciones no son más abstractas. Pero si yo, obviamente para yo poder definirles el cuerpo, las tengo que definir como default. Si no, no puedo. Si yo escribo acá, void some function, y abro llaves y escribo lo que sea, ¿no es cierto? Out, hola mundo. Acá hay un error, ¿estamos? Porque yo no puedo definir el comportamiento de una función dentro de una interfaz, salvo que
lo defina como default. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que todas las clases después que implementen esta función, al momento de invocarles el método SoundFunction, van a estar llamando a este método por default. ¿Y puede ser este método sobrescrito? Sí, también puede. Yo puedo a cualquier clase que implemente esta interfaz, le puedo escribir el método SoundFunction y poner ahí lo que yo quiera. ¿Bien? Pero lo importante es que una interfaz puede tener un conjunto de métodos lo que yo quiera. Esos métodos pueden ser abstractos o pueden ser concretos, explícitos. ¿Bien? Pero si esos son concretos o explícitos, tienen que estar marcados como default. Bien. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de la interfaz funcional. ¿Qué es una interfaz funcional? Una interfaz funcional es aquella que solamente tiene un método abstracto, que en este caso es call. Bien. Eso significa que este menú call, que definimos ya un par de clases atrás, esta interfaz podría haber sido definida como interfaz funcional. ¿Y cuál era la ventaja de tener interfaces funcionales? Ya lo vimos con menú call. Al momento de cada vez que yo quiero implementar una clase, cada vez que yo quiero, mejor dicho, cada vez que yo quiero que una clase implemente esta funcionalidad, tengo dos opciones. O diseño la clase, y es una clase conocida, digamos, concreta, en ese caso tengo que luego en algún lado sobreescribir este método, o puedo hacerlo a través de una clase anónima. Y en ese caso, ¿cuál era la ventaja? Algún voluntario, vamos. No sé si El uso de funciones lambda. lambda, exactamente. Que después, yo en varios ejemplos, ya no me los acuerdo, chicos, si fue, nosotros vimos el Tamagotchi hace 2 semanas atrás, y la semana pasada lo repasamos, y la semana pasada vimos orders. A ello fui creando menús, y fui mostrando cómo implementar una clase, después no implementar la clase, sino crear una clase abstracta, perdón, anónima, pero con la definición completa, y también mostré cómo directamente hacer la llamada con una lambda. Que lo bueno que tiene entonces es que el código sigue siendo tan expresivo, pero de manera mucho más reducida. ¿Cómo le fue la clase pasada con, ahora que me hizo acordar, con el order CSV? Si no me equivoco, yo le subí, sí, les tengo que haber subido ya desde la clase pasada, el orders.java. Bien. Y acá en esta clase yo les mostré, les di dos opciones para levantar un archivo, procesar. Creo que les había dejado un esqueleto, sí, acá está, les había dejado un esqueleto para cómo procesar un CSV, y la idea era que por cuenta de ustedes, bueno, ya ustedes definieran las clases del dominio que hacían falta y que pudieran satisfacer, en algún lado les tengo que haber dejado instrucciones, tiene que ser acá, correcto. ¿Cómo les fue con esto, chicos? Levante la mano el que no lo hizo. Bien, un montón de gente. Levante la mano el que lo hizo. Baje la mano el que no lo hizo, por favor, y levante la mano el que lo hizo. Dos nomás levantaron la mano. Yo al principio de clase bajé todas las manos. Les dije que lo que siempre intento hacer es centrarme en lo que va a ser evaluado. Y todas las clases trato de tomar lo indispensable de cada una de las fichas que se van subiendo y se van publicando por semana, porque entiendo que eso es lectura que corre por cuenta de ustedes. Y después trato de dar ejemplos
muy orientados, y toda la evolución de los ejemplos están orientados a lo que van a hacer los exámenes después. Les paso un solo dato, después te harán ustedes cuánto se quieren pelear el traste con esto o no. El parcial va a ser esto, le vamos a dar un CSV, le vamos a decir levántelo, procéselo y bueno, y después va a haber un montón de consignas. Consejo, háganlo. Estamos, lo que yo les voy dejando como tarea, váyanlo haciendo y vayan presentando las dudas, porque es lo que van a necesitar. Volvemos entonces a lo de recién. De la misma manera que yo para la semana pasada les subí este order CSV y con estas instrucciones, para esta semana vamos a ver el paradigma funcional como está implementado en Java y vamos a ver conexión a datos, que es la otra cosa que van a tener que hacer en el parcial seguro, conectarse a una base de datos, ¿no? A ver, ¿cómo me lo imagino yo el parcial? Seguramente van a tener una fuente de datos con un CSV y después, muy probablemente, o sea, que van a tener un CSV, se los garantizo. Lo que viene después, ya si digo muy probablemente, le vamos a pedir, bueno, conéctese a una base de datos y haga algo. Probablemente van a tener que nutrir esa base de datos con datos del CSV. Porque lo que vamos a querer es no solamente que puedan procesar archivos, sino que después sepan trabajar con las conexiones a los datos. Perdón. Bueno, no pierdo más tiempo. Importante, chicos, entonces. Datos y procesamiento de los archivos. La idea era que para la clase pasada ustedes fueran reforzando los conceptos del paradigma de objetos con este order CSV y que trataran de satisfacer no solamente los ejemplos que se piden acá, donde yo pongo acá abajo, son ejemplos, después ustedes determinen 4 o 5 criterios más y háganlos. Esto es práctica para ustedes, chicos. Pero esto, la idea era hacerlo basado en el paradigma de objetos. Y para eso, que les mostré yo, bueno, cómo leer un archivo, y después le dije, implementen las clases. Estamos, si no me equivoco, acá debe haber una clase producto ya, como ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el CSV... ¿Dónde está el CSV? Acá está el CSV. ¿El CSV qué tiene? Tiene el cliente, que está compuesto por dos campos, nombre y ID. La ciudad, nombre y ID. Datos de la orden, el ID de la orden, la fecha, otros que ustedes ya sabrán identificar, datos del producto que hay en cada ítem de compra de la orden, con su precio y su descripción, o sea, con su precio y su nombre. Bien, en función de esto que ustedes interpreten acá, tienen que saber darse cuenta cuáles son las clases, que está claro que van a ser producto, cliente, ciudad y orden. Repito, cliente con la ciudad, el producto y la orden. Yo ya les mostré el primero. Un ejemplo, la idea es que ustedes agarraran este archivo y lo terminaran, lo extendieran. Después se mostró cómo leer de un archivo. Y finalmente, se mostró también cómo hacer el parse de una fecha, por eso elegí este ejemplo, que era el más complicado, que era el que requería el parseo. Y, bueno, un cascarón. ¿Estamos? ¿Cómo puedo leer línea por línea? ¿Cómo puedo partir la línea en función de la cantidad de comas que tenga? En función de cómo la partí, voy agarrando cada uno de los elementos del arreglo que se formó al partir la línea. Y yo, según lo que estoy leyendo acá, el value sub 1 representa el nombre del cliente, el value sub 5 representa la fecha de la orden. Y el value sub 0, el ID del cliente. ¿Dudas con esto, chicos? No, profe. Yo tengo ninguna duda si
¿Hace falta hacer todas las clases dentro de un mismo archivo o vamos dividiendo clase por clase en diferentes archivos? Bien, eso también lo hablamos anteriormente. La idea es que ustedes en un paquete tengan las distintas clases por separado. ¿Bien? Por una cuestión de simplicidad, en la medida que esas clases sean o clases privadas dentro del mismo archivo o clases privadas o públicos, pero como subclases, ¿estamos? Se puede hacer. Y es la estrategia que yo, pero antes lo expliqué, ¿no? Decidí seguirlo, ¿por qué? Para que el proyecto se me haga más corto, ¿estamos? Y para que de alguna manera todo lo que yo voy dando como ejemplo y que ustedes pueden ver la evolución en un mismo proyecto que va creciendo clase a clase, semana a semana, que ustedes puedan tener dentro de cada semana un número más limitado de archivos y que sea más fácil de seguir la evolución. Y que todo esté autocontenido, que por eso yo la primera clase hicimos un main, una clase main que iba invocando otra y después dijimos, bueno, a partir de ahora hago las funciones main dentro de lo que vaya haciendo en cada semana, repito, con fines pedagógicos si se quiere, eh, o didácticos. ¿Para qué? Para simplificarles la vida. Ahora, la pregunta es, me voy a topar con un proyecto de la vida real. Y no es muy común que yo tenga dentro de un mismo archivo distintas clases, sobre todo del dominio. A ver, si de pronto yo estoy haciendo una clase de utilidad para acceder a algún recurso, procesarlo, bueno, ahí sí es muy típico que haya un montón de subclases. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas a la funcionalidad de la clase principal. ¿Me explico? En cambio, acá si yo estoy haciendo un proyecto, y esto lo vamos a ver más adelante, ya probablemente a partir de la semana, no, a partir de hoy mismo, a partir de hoy mismo, si yo no me equivoco, fíjense, semana 5 en el tema de JDBC, fíjense en el dominio, ahí tienen un montón de clases. ¿Estamos? Yo a ellas sí se las doy por separado. ¿Bien? Y se supone, repito, que cuando las clases son del dominio o estoy siguiendo algún patrón típico para el desarrollo de un proyecto, etcétera, etcétera, bueno, las clases deben ir por separado. Como recién levantaron dos la mano nomás, son y 32. Les doy hasta las y 50. Quiero que intenten por lo menos levantar las colecciones que ustedes quieran. Yo les dije, vayan directamente con una lista. ¿Estamos? Aunque no les sirva para satisfacer lo que dice acá el orders MD, bueno, no es que no les sirve. Se van a ir dando cuenta que la lista es lo menos conveniente, ¿no es cierto? Aunque no sea la más conveniente, aunque sea, completen el código que yo les pasé en orders.java, acá en la función main. Si quieren, saquen esta funcionalidad de main a otra función, qué sé yo, acá pongan public static void o private static void, procesar archivo o lo que ustedes quieran, y por lo menos en función de ese CSV, que esa función produzca tres colecciones, o cuatro, creo que eran cuatro. Una para las ciudades, una para los productos, una para los clientes y otra para las órdenes. Una Es más, consulta, profe. sí, sí, Es relacionado a otra actividad de la V. pregunten. La revisión de los videos. ¿Qué pasa? Eh, ¿Tienen que mandar el Excel o los links de los videos o no?
Sí. A ver, vos decís nosotros desde la cátedra. Claro, Sí, tenemos. ¿Cuándo vence la revisión? vence el lunes. La revisión. Sí, el 9 de septiembre. Dice vencimiento lunes 9 de septiembre. Ahí me voy a fijar, porque si no me equivoco fue esta semana que recibimos nosotros una planilla para completar. Y bueno, y yo lo iba a tener listo esta semana. Estaba desentendido que era el lunes. De todas maneras, ya lo veo con el resto de la cátedra. La idea sí es que nosotros les pasemos los links para que ustedes puedan, cada grupo de ustedes, a ver, cada uno de los grupos tiene que agarrar, no me acuerdo si eran 3 videos, Sí, son tres. exacto, y hacer la revisión de los mismos. Bueno, ya lo veo el tema ese. Ya mañana les respondo con respecto a eso. Perfecto, gracias. Vamos. Profe, Sí, otra pregunta. ¿Se sabe cuándo va a ser el parcial? eh, lo habían aclarado la semana pasada. Si no me equivoco, era la primera semana de octubre. De octubre, sí. ¿Es un sábado o algo así? ¿Puede ser? Puede llegar a ser. ¿Alguien tiene información de algún otro curso o algo? ¿Por qué me están diciendo si es un sábado? No, para saber simplemente. Bien, En el autogestión sale como reservado el sábado, por eso. bueno, entonces es muy probable que sí sea un sábado. Porque la idea es que vayan todos los cursos a presentar el mismo día. Si no me equivoco, el año pasado fue un día de semana, aunque no estoy completamente seguro, pero es probable que sea un sábado. ¿Sabes si se va a poder rendir con la computadora personal de cada uno? No, no lo sé. Te lo trato de responder mañana. En materias anteriores al estilo de esta, sí, a veces sí, pero en este caso puntual no te sabría decir. Bien, gracias, profe. Chicos, les doy hasta las 9 para ver el tema este de las órdenes. Objeto ciudad adentro. Voy a usar composición en ese caso. ¿Bien? El CSV de alguna manera es un reflejo prácticamente uno a uno de lo que sería una consulta en una base de datos, donde hay un montón de columnas repetidas. ¿Bien? Pero cuando uno programa objetos, no programa los objetos como programaría filas en una base de datos, sino que usa composición, herencia, etc. Repito entonces, y ya quedan 4 minutos, sé que voy compartiendo de vuelta. Si yo, es más, lo vamos a poner con la vista acá de... Esto que está acá es una vista un poco más prolija, más bonita de los datos del CSV. ¿Estamos? Está claro, yo tengo filas y columnas. Y esto podría ser típicamente el resultado de una consulta con joins entre una tabla para ciudad, una para producto, una para cliente, una para orden y una para detalle de la orden. ¿Bien? Si no me equivoco, conté 5 tablas.
Y si yo hago un join, un select con un join de entre las 5 tablas, puedo obtener un resultado como el que estoy viendo en pantalla. Bien. Ahora estamos haciendo el paso opuesto. De algo que está totalmente desnormalizado, la idea es que yo identifique las estructuras, o sea, las clases, en definitiva, y por cada clase que yo identifico, armé una colección. ¿Cuáles son las clases que yo a prima facie estoy identificando? Bueno, de vuelta, la ciudad, el cliente, el producto y la orden. El detalle de la orden. ¿Es una clase? No, no es una clase. ¿Estamos? O mejor dicho, es una clase pero para ser contenida dentro de la orden. O mejor dicho, si el detalle de la orden fuera una clase, ¿cuáles serían los atributos? ¿El ID de la ciudad, por ejemplo? Alguien que me responda. Sí, No. El producto. Pero La lo mismo, cantidad puede ser. gracias por responder. Dame un segundo que quiero ver. Acá. Exactamente. A ver, el detalle de la orden tiene que tener primero una orden, un objeto del tipo orden. Y ya el objeto del tipo orden tendrá así su ID, su fecha, etc. ¿Qué otra cosa tiene que tener? Un enlace al producto. O sea, un objeto de la clase producto. Y ese objeto tendrá adentro, bueno, su ID, el precio, el nombre y demás. Tendrá, dije, en el caso del cliente, el cliente tendrá su ID, el nombre del cliente, y dentro del cliente no voy a tener una ID ciudad, sino que voy a tener referencia a un objeto del tipo ciudad. Y ese objeto del tipo ciudad ya sí tendrá su ID y su nombre, y así sucesivamente. O sea, la estrategia con la que se arman es opuesta a la que intuitivamente me surge de un análisis orientado a estructuras o a datos. ¿Bien? Sobre todo típicamente el modelo relacional. Entonces la idea era que ustedes identificaran las clases, repito de vuelta, cliente, producto, bla, 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 y que por cada una de esas clases crearan una colección y que la fueran subiendo. Ahora bien, ¿qué tendrá un objeto de la clase cliente? Bueno, tendrá de vuelta ID, nombre y un objeto de la clase ciudad. Si yo por cada cliente que voy levantando, supónganse que yo cargo 3 clientes, pero de los 3 clientes, 2 pertenecen a la ciudad de Los Ángeles, estoy viendo acá. ¿Tengo que crear una ciudad nueva? No. Por un lado está claro que primero tengo que cargar la ciudad, de cada línea del CSV tengo que identificar la ciudad y ver si está o no está. Pero después cuando procese los clientes, no solamente tengo que ver si el cliente está o no está, sino que si el cliente no está, pero puede ser que el cliente no esté, pero la ciudad del cliente sea una que sí está. ¿Me explicó? Entonces, toda esa relación por composición que hay entre las distintas clases es la que yo tengo que tratar de evitar que haya repetición. Bien. Entonces, no, la respuesta no es lo más conveniente trabajar con listas. ¿Podría trabajar con sets? Pero estoy más o menos en la misma. Está claro que en un esquema de este tipo, lo que más me conviene es trabajar con mapas. Donde un mapa, creo que ya lo dije la clase pasada o la anterior, no, la pasada, un mapa es a Java lo que un diccionario era Python. Un mapa, en definitiva, es una colección que tiene clave-valor. Y donde tanto la clave como el valor pueden ser cualquier tipo de objetos. ¿Qué es lo que más se suele usar? Y bueno, que las claves sean strings y que el valor sea un objeto cualquiera. En este caso, no. En este caso, ¿qué nos conviene que sea la clave? Nos conviene que sea el entero. ¿Estamos? Porque el Customer ID, City ID, Order ID y Product ID son todos enteros.
De esa manera, me es mucho más fácil preguntar y ver si una ciudad ya pertenece ya está cargada en el mapa de ciudades, bueno, no la cargo. Y si por ejemplo, un ítem, a ver, si por cada línea que yo voy procesando acá, me doy cuenta que la orden ya fue cargada, no la tengo que cargar, pero ¿qué cosas sí tengo que hacer? Tengo que buscar la que ya existe, que ya está cargada, y ¿qué le tengo que actualizar? ¿Qué tiene una orden, chicos, adentro? Vamos. La fecha. No, tiene El un ID. montón de qué. Un montón de qué tiene una orden. El Productos. motor de productos. O sea, la orden no solamente va a tener el ID y la fecha, sino que va a tener una colección adentro, que es cada detalle de orden. Si la orden, supónganse, vamos a ver si encuentro acá dos órdenes que tengan el mismo número. Orden ID. Voy a estar hasta mañana. Hasta para encontrar en una misma pantalla. Bueno, supónganse que esta en vez de 100. Ordénelo, pues, digamos, por... No, acá estoy viendo un archivo de texto CSV, chicos, no lo puedo ordenar. La línea Ah, pero 3 si y la aprieta arriba, línea... sí, en la... Pero en el no me encabezado. modifica el CSV. Bueno, de todas maneras. Fíjense acá hay un 100 y acá hay un 100. ¿Bien? Está claro que si las órdenes son 100, tienen que sí o sí pertenecer a un mismo cliente. Efectivamente, pertenecen a Marianne Gibson. Están viendo el mouse mío, ¿no es cierto? Orden 100. Una orden no puede pertenecer a dos clientes distintos. Tiene que ser siempre el mismo cliente y por lo tanto tiene que ser siempre la misma ciudad. ¿Bien? Pero no el producto. El producto, que no sé dónde estaba, no sé cuál de todas estas columnas es. La última, pero. Perfecto, acá sí. ¿Dónde está? Acá estas dos. La número 29 y la número 34 son las que estoy mirando en este momento. Fila número 29, fila 34. Pertenecen a la misma orden, por lo tanto van a tener el mismo cliente y ciudad. Y van a tener la misma fecha y el mismo ID de orden, etcétera, pero lo que va a cambiar es, por cada ítem, por cada línea de ítems de orden, va a ser un producto distinto. En este caso, acá tengo un teléfono celular en la línea 29 y en la 34 tengo un mouse. En realidad no tengo uno, acá compré creo que 4 teléfonos celulares y 2 mouse, donde el precio del celular es 250 pesos, dólares, euros, lo que a usted les guste, y el precio del mouse es 8. Bien. Está claro que no tengo que volver a cargar la orden, porque la orden 100 ya existe, pero está claro que la tengo que buscar en la colección y actualizarle en la colección de ítems. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, griten, chicos. Bien, ok. En ese caso, a ver si puedo cerrar esto acá. Cierro directamente el archivo. Vamos a cortar acá, porque, repito, yo lo que quería era que empezaran a hacer la gimnasia y a encontrarse con el problema. Y el problema si bien está básicamente enunciado en order stream, que es lo que vamos a ver hoy, acá fíjense que también lo tienen subido. Fíjense que yo acá, en la línea 23 de orderstream.java, digo, estas son las colecciones, y digo, prestar atención a las variables que no están siendo usadas debido a un diseño pobre o no conveniente. Bien. ¿Cuáles son las que no están usadas? Y las que están en grisecito. Bien. Que son, en definitiva, todas las listas y los sets. Y obviamente queda después a criterio del alumno si quiere ver formas
de implementar esto y hacerlo aún así de alguna manera que sea lo más eficiente posible. Antes de avanzar con este archivo order stream, antes de ejecutar lo demás, entonces ahora sí, vuelvo básicamente a lo que son los contenidos de la clase de hoy, que ya lo hemos visto y que obviamente, de vuelta, la lectura, acá esto es el repositorio para la semana 5, que tiene funcional y JDBC, arrancamos con funcional, dejo el 90% de la lectura por cuenta de ustedes, me voy a centrar en algunas cosas que voy a ir identificando ahora que merecen la pena subrayar, como por ejemplo qué es una función de orden superior. Asumo que lo tienen que haber visto el semestre pasado los que hayan cursado desarrollo de software. Nosotros dijimos recién, una interfaz puede tener muchos métodos, pero si contiene solamente un método abstracto, o sea, no implementado, esa interfaz se transforma automáticamente en una interfaz funcional. Por una cuestión de prolijidad, incluso se recomienda marcarla. Yo recién agarré, ¿cuál fue? El menú call. Menú call, acá está. A menú call yo dije, yo podría marcarla como interfaz funcional y es lo que es la práctica recomendada. ¿Estamos? Marcarla significa que la anoté. ¿Estamos? En Java hablo de anotaciones, lo que ustedes conocían en Python y en JavaScript como decoradores. Bien. Y dijimos, la ventaja de trabajar con interfaces funcionales es que, como el caso de menú call, es que yo puedo después, sin tener que andar implementando clases que implementan, o sin andar definiendo clases que implementan estas interfaces funcionales, puedo en línea, trabajar de manera mucho más sintética, ¿bien? Y más clara, como hicimos ya en varios casos con menú call. ¿Bien? Y puedo utilizar lambdas. ¿Y qué era una lambda? Dijimos, una lambda es una función anónima. Y de la misma manera, que esto también lo expliqué en la clase pasada, que yo cuando estoy queriendo implementar una interfaz funcional, yo puedo utilizar una clase anónima, también vimos que yo directamente, el compilador da un paso más todavía. Yo puedo no solamente definir la clase anónima con un new, sino que directamente utilizar la lambda. Y el compilador solito se da cuenta que lo que estoy metiendo ahí es una interfaz funcional y que lo que estoy definiendo en esa lambda es esa única función abstracta que estaba en la interfaz funcional que estoy implementando. La otra cosa que vimos en menú call es que yo esa lambda, no es siempre el caso, pero esa lambda la estaba pasando como parámetro. No siempre tengo que utilizar una lambda como parámetro. No es la única posibilidad que me da la lambda, no es la única ventaja que me da la lambda, ¿estamos? Pues yo puedo definir lambda en cualquier lado, pero las puedo pasar como parámetros. Y toda función, esto no es solo en Java, esto es del paradigma funcional, toda función que sea capaz de devolver o aceptar como parámetro otra función, se denomina función de orden superior. ¿Bien? ¿Por qué me centré acá? Bueno, porque sospecho que esto puede ser, qué sé yo, pregunta de un parcial, por ejemplo. ¿Bien? ¿Dudas con esto? No, profe. Bien. Interfaces funcionales, lo vimos. El ejemplito de la calculadora. Acá si ustedes ven en este proyecto, que lo tienen en el repositorio, creo que era así, tienen 3 calculadoras, caso 1 con orientación a objetos, acá tienen extractos del código y acá tienen el proyecto directamente. ¿Estamos? O sea, a esto que está acá lo pueden levantar como proyecto y ejecutarlo.
¿Y qué estoy haciendo? Definiendo una interfaz, y esto debe ser muy parecido a los primeros ejemplos que dimos con el menú call. Yo defino una interfaz y después defino clases, como por ejemplo la clase suma, que implementa la interfaz operación. Bien. El ejemplo 2, calculadora 2. Bueno, acá habla de lambda antes de llegar a 2, que ya lo vimos lo que son. Esperen, porque no sé si esto está claro en algún lado. No, calculadora 1. No, debe estar más abajo. Entonces decía calculadora 1. Después vemos lo que es funcionales y lo que es lambdas. Acá quería llegar. En los ejemplos entonces tengo una con clases, una con interfaces funcionales propias y otra con interfaces funcionales provistas. ¿Cuáles son las interfaces funcionales propias? Y bueno, el método call de menú call. Pero fíjense, esto incluso creo que yo lo había notado. Otra vez vamos a abrir el menú call. Sí, acá está, fíjense. To-do puse. Ver interfaz funcional callable. Es decir, ¿por qué me tomé yo la molestia de crear este menú call? Simplemente porque tenía que explicar que era una interfaz y lo tenía que mostrar para que ustedes lo entendieran. Pero después anoto, che, para hacer una interfaz que se llame menú call, no te pongas a crearla porque el Java ya te da un callable que tiene un método call. ¿Estamos? Lo mismo pasa, y a eso se está refiriendo, el ejemplo, la diferencia entre los ejemplos 2 y 3. En uno voy a estar definiendo la interfaz operación, que vimos recién, y después voy a definir suma, resta, multiplicación y división. Y seguramente en el proyecto 3, que es la calculadora con interfaz funcional provista, no define las operaciones, sino que usa interfaces que me da el Java. ¿Y cuáles son las que me da? Y bueno, acá es donde es la otra parte en la que yo me quería centrar. ¿Qué es esto que está acá? El lenguaje me provee básicamente de 5 interfaces típicas, digamos. ¿Qué es lo que la diferencia? ¿Qué es lo que las diferencia? Y el tipo, el tipo, la cantidad de parámetros y el valor del retorno. Bien. Y en función de esas definiciones, está claro que yo puedo tener 1000, ¿no es cierto? Yo puedo crear 1000 interfaces funcionales y programarlas yo. Ahora, estas 5 que están acá de alguna manera es como que saltan a la vista. Y por eso reciben los nombres que reciben. Yo puedo tener una interfaz funcional que se utilice solamente para generar valores. Fíjense que no recibe parámetros. Estamos en una función que no recibe parámetros. Y como por ejemplo el call. El menú call. Es un supplier. Es una función que me provee de algo. Por eso se llama supplier. Puedo tener una función... Perdón, ¿alguien habló? Que me estaba hablando. Perdí el... Tampoco veo manos levantadas. Perdón. De la misma manera que tengo un proveedor supplier, puedo tener un consumidor. Obviamente que si ya necesita consumir algún parámetro, le tengo que pasar. Estamos ahora cuando veamos el ejemplo de orders, pero con el paradigma funcional, vamos a volver sobre esto. Estoy pasando un parámetro, entonces yo lo que voy a hacer es pasar como parámetro típicamente una lambda, que a su vez la lambda necesita un parámetro para poder desarrollarse. En ese caso se llama consumidor. Y lo que la diferencia de la otra tipo de interfaz funcional que recibe un solo parámetro, que es el predicado, ya es el tipo de retorno. Un consumidor simplemente consume y no hace nada. Bien, como era el ejemplo del menú call. Si el tipo me apretó la N y tengo que crear una nueva orden, o un nuevo Tamagotchi, no me acuerdo para qué usamos la N, yo lo único que le paso es una función que ejecuta una función y nada más.
pero no está recibiendo como parámetro ningún valor, para en función de ese valor hacer algo distinto, ¿me explicó? En cambio, si ya recibo un parámetro y lo ejecuta, fantástico, lo ejecuta, pero no devuelve nada. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito que devuelva algo para con ese algo hacer otra cosa? Bueno, pasa de llamarse un consumidor a ser un predicado. Un predicado, entonces, es una interfaz funcional que recibe un solo parámetro de entrada y me va a devolver un booleano. No se asusten, ya vamos a ver ejemplos de esto. Si recibo ya más de un parámetro, digo que lo que estoy pasando, que la interfaz funcional, el nombre que va a recibir es el de función. Bien. Voy a necesitar pasar parámetros, no hace falta que sea uno, estamos, aunque es típicamente uno y ese típicamente uno suele ser o objeto de alguna clase, y me tiene que devolver como resultado un objeto de otra clase. Bien, yo defino una interfaz funcional de T y R a una función que va a recibir como parámetro de entrada un objeto del tipo, por eso se usa la T, o de la clase T, y me va a devolver como resultado, o como retorno, por eso es la R, un objeto de la clase R. Ya vamos a ver ejemplos. Y finalmente, la verdad que lo tendría que repasar el unary operator. Dice, también se puede usar con map cuando el tipo de retorno es el mismo que el parámetro. Ah, bueno, está bien. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre función y el unary operator? Que un unary operator es lo mismo que una función donde T y R son la misma clase. ¿Se entiende? Habiendo visto estos dos temas de lo que es funcional, vamos al tema de streams. Streams, o flujos en Java, es lo que vamos a terminar utilizando, o sea, lo que es la API de streams, para poder implementar el paradigma funcional. Es decir, no solamente yo necesito... A ver, yo puedo implementar el paradigma funcional sin streams, está claro. Pero esto lo que hace es agregarme un montón de funcionalidades de soporte. ¿Cuál es la gracia, digamos, o sea, cómo puedo potenciar yo el paradigma funcional que ya lo vengo utilizando con la interfaz menú? Bueno, estaría muy bueno poder iterar colecciones y por cada elemento de la colección poder hacer algo. La forma que me da Java de poder lograr eso, es decir, poder implementar el paradigma funcional sobre cada uno de los elementos de la conexión, es a través de flujos. Es decir, yo tengo una colección, la colección es estática. La colección, no importa si es una lista, un mapa, un set, lo que sea, tiene n elementos. Yo puedo querer aplicar el paradigma funcional, o sea, puedo querer aplicar una serie de operaciones por cada uno de los elementos, y está claro que yo podría iterarlos con un iterador simple. Pero como ya vamos a ver también en la clase de hoy, que muchas veces lo que me va devolviendo una iteración, mejor dicho, sobre lo que me va devolviendo el proceso una iteración, yo puedo querer realizar más funciones o más operaciones, es que Java me provee de algo que se llama streams, y un stream es un flujo. Estamos ahí. Un stream no es más que una interfaz que implementa una cantidad de métodos. Bien. Me provee una API y lo que me permite es, típicamente en función de colecciones, cada una de esas colecciones me puede dar una versión o una vista de esa colección de tipo stream, que es iterable,
y sobre la cual yo puedo recorrer y operar por cada uno de sus elementos. Perdón, chicos, estaba en la otra pantalla. Acá. Entonces, vamos a la versión de ordens, que la misma que vimos la clase pasada, pero orientada a objetos, la vamos a ver ahora ordenada a strings. El objetivo es el mismo, de los cuales yo implementé solamente un ejemplo, que debe estar acá abajo. Dice, mostrar las órdenes del cliente 15. Bien. Está claro que si yo hago esto con objetos, ¿qué tenía que hacer? Agarrar una colección para clientes, una para órdenes, una para productos, etcétera, etcétera. Y una vez que las tengo en memoria, pues me tendré que ir a la orden 15, de ahí ver el listado de, perdón, al cliente 15. Ese cliente probablemente debe haber tenido una colección adentro que eran las órdenes, buscar las órdenes de ese cliente y por cada orden consultar su listado de detalles, sumarlos de manera agrupada y finalmente mostrar, ¿no es cierto?, por pantalla, bueno, el resumen. Pero, repito, tenía que agarrar distintas colecciones, hacer búsquedas e iteraciones, ¿estamos? Y si ustedes se fijan, yo lo estoy resolviendo prácticamente acá con una sola línea, bueno, con una sola llamada. Eso que está ahí es un solo statement. De la línea 245 a la línea 254 hay un solo statement. Estoy declarando un mapa de tipo orden y double. ¿Por qué? Porque yo quiero que por cada orden después tener el total de la orden. Y la forma de obtenerlo es a través de las otras colecciones que ya fui populando al momento de levantar el programa y a través de llamadas de streams, ¿estamos? Ir procesando en cascada, por eso son flujos, son streams, en cascada. Primero filtrame lo de, acá la línea 246, primero filtrame lo que sean del cliente 15. Después convertímelo a un mapa y por cada orden calculame el total, el subtotal, mejor dicho. Y una vez que tengas eso, ya recién paso a la línea 256, donde ya calculo el total general y lo muestro. Los que llegaron a avanzar algo de esto, ya sea de la clase pasada hoy o en los primeros 30 minutos de clase, se estarán dando cuenta que si yo quisiera hacer esto con la programación orientada a objetos normal, y voy a tener mucho más que un solo statement. ¿Dudas hasta acá? Bueno, o no entendieron nada o entendieron todo. Voy a tratar de ir línea por línea y explicándoles lo que hace el programa. Primero antes de explicárselo, ejecútenlo. Y confírmenme que todos ven esa salida en pantalla. Levante la mano si alguien no ve esa salida en pantalla. Sí, Tomás. Me sale total 0. ¿Y no te da ningún error? No, ningún error. Voy a ver si es algún nombre de algún path. Tiene que ser por algún path. A ver, pero no, tampoco, porque si vos has bajado el proyecto y lo has subido, o sea, lo has abierto, salvo que hayas pisado archivos de un proyecto viejo.
Si vos levantaste el Profe, creo proyecto que es este de cero, porque, profe, las rutas sí. creo que en Mac y en Windows son distintas, por eso hay que poner la barra invertida en el pad. Ah, tiene Ahí usted toda está, la profe. razón. Yo no lo descargué el proyecto entero, por eso fui descargando aparte de lo que iba necesitando y era eso, era el nombre de un pad. Bien, ok. Bueno, me doy cuenta que la primera explicación en el aire, lo que vimos en esta primera parte, puede ser complicado de asimilar. Entonces ahora sí vamos a ir parte por parte. ¿Qué hace mi main? Mi main primero define la ruta a un CSV y después llama a la función loadCollections. LoadCollections, lo primero que hace es procesar, o sea, lo que hace es cargar el CSV propiamente dicho y procesar línea por línea. Vamos acá a loadCollections, perdón, así a loadDetailRowList. Y fíjense, primero abre el archivo. Bien, perdón, los estoy mareando, chicos. Vamos de vuelta. LoadCollections. LoadCollections intenta levantar el detalle. ¿Cómo lo hace? Con la función loadDetailRowList. Vamos al loadDetailRowList. Recibe la ruta al archivo y esta línea que está acá lo que hace es llamar a una función que obviamente me tiene que devolver las líneas. Vamos a ver qué hace esta función. readTXT filelines. Lo que hace, y fíjense que hay dos opciones que están comentadas para que ustedes, si les interesa, jueguen con una o con la otra. Una lee el archivo utilizando un buffer reader y el otro lo hace utilizando las utility classes files y paths. Seguramente acá arriba tienen que ser, acá están los dos métodos. Este, creo que ya lo mostré en la clase pasada y es el que estoy usando acá. Vamos con este. ¿Qué es lo que hace? A través de un try con recursos, y un file reader, levanta un archivo y si no hubo excepciones, lo que me va a devolver es una lista. Pero una pregunta, la lista, antes de convertirla a lista, ¿qué obtuvo? ¿Qué me devuelve este lines que está acá? ¿Alguien que me responda? A ver el chat. No, no me devuelve un array de strings. Un string de strings. Un string. Me devuelve un string. Nosotros, según lo que vimos en la clase pasada, la función, incluso había una con buffer reader acá, donde está, debe estar la de acá abajo, esta de acá. Bien. Fíjense que yo estaba utilizando, a ver que la encuentre ahora. Acá está. Estoy utilizando la función readline de reader. Y ese readline lo que me devuelve es un string. ¿Estamos? ¿Qué hacía yo en esta función en la clase pasada? Agarraba por cada línea que yo encontraba, ¿estamos? La terminaba sumando a una lista, que es lo primero que yo, como arranco definiendo una lista vacía, una lista de strings,
Y después, por cada línea que voy pudiendo leer del archivo, la voy sumando. Esto está acá en la línea 70, ¿estamos? ¿Puedo leer una línea? Perfecto, la sumo a líneas. ¿Puedo leer otra línea? La sumo a líneas. Y finalmente lo que devuelvo es líneas. Líneas, repito, es una lista de strings. Eso era lo que hacía la clase pasada. ¿Qué estoy haciendo ahora? Fíjense que lo mismo estoy usando un buffer reader. Lo mismo estoy usando un buffer reader. Solo que en vez de iterar línea por el método readLine, estoy usando un método ahora que se llama lines. ¿Y ese lines qué me devuelve? Me devuelve un stream. ¿Y qué es un stream? Un stream es un flujo. ¿Y es qué es un flujo? Un flujo es una estructura de datos que me permite de manera iterativa aplicar operaciones por cada uno de los elementos. Tácitamente, implícitamente acá, ¿cuál es la operación que yo estoy ejecutando por cada uno de los elementos del stream? ¿Quién se anima a decirme? Yo no sé si volviste a levantar la mano o no te olvidaste de bajarla. Ahí está. Lo que está haciendo es lo que yo hacía antes. Me lo va agregando a una lista y finalmente lo que me devuelve es la lista. Fíjense que el método devuelve, me tiene loco esto que cada vez que muevo el mouse me aparece el detalle ahí. Y a ustedes lo debe volver más loco que a mí. A ver, vamos a probar con el teclado. Repito, el método readTXTFileLine with BufferedReader devuelve lo mismo que el de la clase pasada, devuelve una línea de strings, con la diferencia de que ahora, en vez de yo definir adentro del cuerpo una lista de strings, yo ir leyendo línea por línea, y yo ir populando esa línea, ese arreglo, esa lista de strings, y después finalmente devolverla, estoy utilizando una función que se llama lines, que me va a devolver el stream, y el stream está claro que tiene un método, la clase stream tiene un método que se llama toList. El solito va a recorrer cada uno de los elementos del stream y me va a armar una lista con eso. ¿Estamos? Y finalmente lo que voy a terminar devolviendo. Entonces, el método readTXTFileLines puedo utilizar uno que es con BufferedReader u otro que es con files y paths, da igual, los dos utilizan streams, es el tema de la clase de hoy, por eso puse los dos, así como la clase pasada puse el del escáner y el del BufferedReader, pero en versión objetos. Y decíamos que este método que está acá, que es el que me termina devolviendo las líneas, es el que está siendo llamado por este que está acá, que es el que veníamos viendo, que es, che, cárgame en función de un path, cárgame el detalle. ¿En qué formato? ¿A dónde lo voy a guardar a esto? Si ustedes siguen el código, a ver, alguno que siga el código y me diga dónde se está guardando el resultado y ese dónde, ¿de qué tipo es? Está guardando una lista de tipo order detail row. Muy bien, ¿cómo te diste cuenta? Porque es una variable de la clase order string. Está arriba. Muy bien, vos decís esta que está acá. Esa, exactamente. Bien. Para darme cuenta qué es lo que me está devolviendo todo este bloque, yo puedo venir a ver qué es esto que tengo acá, y esto que está acá, como decía, perdón, no me llegué a fijar el nombre de quien habló recién, es una lista de order detail row.
y es una variable de clase, porque es estática. Bien. Bueno, ¿y qué es order detail row? Order detail row es un récord que es como si fuera una clase. Termino de explicar esto y abro un paréntesis y vamos a ver lo que es un récord. Un récord por ahora, sepan que es una clase, estamos que tiene atributos y puede tener métodos. En el caso de order detail row tiene un order ID, un order date, un city ID, un city name, un customer ID, bla, 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 bla. En definitiva, si presto atención, el order detail row es una clase ¿dónde me quedo? Es una clase que refleja cada uno de los campos del CSV. No necesariamente en el mismo orden. No tiene por qué, de hecho no está en el mismo orden. Fíjense que el order detail row empieza por el order ID, mientras que el CSV empieza por el customer. ¿Estamos? Me sirvió a mí poder procesar el CSV, cargarlo en una estructura que sea más compatible, digamos, o que sea más fácil de procesar y no, o sea, utilizando nombres de campos y no índices de objetos. Si ustedes se recuerdan, en el orden de la clase pasada, ¿cuál era la estrategia? Che, cargate el CSV y después empezar a armar clases que van a estar compuestas por atributos y cada atributo va a estar mapeado contra un índice en el CSV. Por eso acá yo usaba, cuando yo hacía el split, ¿estamos? Cuando yo hacía el split, utilizaba, acá está, values sub 0, values sub 1, values sub 5 y así sucesivamente. Trabajar de esta manera es bastante riesgoso de cometer errores, digamos. Entonces, me conviene procesar esto una única vez, ¿estamos? En objetos del tipo detalle de línea, y a partir de ahí yo voy a trabajar con objetos de esa clase donde ya sí me puedo referir a sus atributos por su nombre y no por el índice, la posición que ocupaban originalmente en el CSV. Hago el paréntesis, que es un récord entonces. ¿Por qué usar récord? ¿Por qué no uso una clase, profe? Y bueno, porque aprovecho para mostrar que en Java puedo usar objetos del tipo record. ¿Qué es un record? Es una clase inmutable. Es una clase que se define directamente utilizando no solamente un nombre, sino paréntesis, y dentro del paréntesis sus atributos miembros. ¿Me explicó? ¿Cómo definía yo una clase? Yo ponía public class, nombre de clase. Abría una llave y dentro de la llave yo iba poniendo público, privado, lo que se iba poniendo. Todos sus elementos fueran atributos o métodos. En el caso del record, lo que es métodos, sí los voy a poner dentro de la llave. A ver si, fíjense que en el caso de order detail tiene un método que se llama subtotal. Bien. Pero los atributos públicos, los que yo quiero acceder, se definen directamente dentro de un paréntesis. ¿Puedo tener otros atributos? Sí, los puedo tener. ¿Estamos? ¿Puedo accederlos? Los puedo acceder, pero a través de getters. ¿Puedo definir los públicos? Sí, pero también lo puedo hacer con una clase, no tiene sentido, ¿estamos? O sea, como poder lo puedo hacer.
Esto me dice también que al yo definir un récord, que repito, es una clase que es inmutable, es decir, yo no puedo cambiar los valores después, al yo definir sus atributos entre paréntesis, lo que estoy haciendo también, esto es un poco de azúcar sintáctico, estoy definiendo qué cosa. ¿Qué cosa tiene algo que es como un nombre de clase y después arranca paréntesis? Estoy definiendo un qué por defecto. Constructor. Constructor. Muy bien, un constructor. ¿Estamos? Entonces, van a ver más adelante que yo después a todos estos atributos que son atributos miembros y que son públicos y que se definen directamente desde el de constructor, cuando yo los quiera acceder, no voy a necesitar getters, los voy a acceder directamente por su nombre. Porque por defecto son públicos. Cada uno de esos atributos son públicos. No necesito un getter, lo puedo acceder por su nombre, y son inmutables. Entonces, ¿para qué se usan típicamente records? Y bueno, cuando yo en flujos rápidos quiero tener estructuras rápidas que no necesito andar definiéndole comportamiento, sino que lo voy a utilizar para transportar básicamente datos, que no me haga falta andar definiendo getter y setters, ¿estamos? Y, repito, que me sirvan para hacer transporte de datos. Para eso voy a utilizar records, que se ajusta como anillo al dedo a la funcionalidad del dominio que estamos queriendo representar hoy. Necesito tener estructuras que tengan pocos datos, estamos típicamente pocos datos, pocos métodos, que sean inmutables y que sean fácilmente accesibles. De hecho, si me voy arriba, y si no me equivoco, no solamente la clase row, o detail row, no me acuerdo cómo se llamaba, que acabo de mostrar, que es básicamente una clase de soporte, porque es la que voy a usar como puente para poder construir todas las demás. No solamente ella es un récord, sino que todas son récords. La ciudad, el cliente, el producto, la orden y el detalle de orden. ¿Estamos? Fíjense que, que la definición es muy cortita. ¿Tiene sentido crear una clase en un archivo aparte, con getter, con setter? Y para este caso puntual, no. Ya cuando, no sé si hoy vamos a llegar a ver algo de JDBC, yo les había mostrado acá, fíjense en mí, síganme el mouse, yo les dije, en función de una pregunta que me habían hecho, si todas las clases van en el mismo archivo, yo dije que cuando las clases son del dominio, van por separadas. Y suelen ser típicamente clases, y suelen ser típicamente no inmutables. Perdón, nadie me preguntó, yo asumo que saben lo que es un inmutable, ¿no es cierto? Bien, ok. Repito, con fines didácticos para este caso, que voy a tenerle, me estoy basando en un CSV, estoy definiendo todo en un solo archivito y lo estoy definiendo como registro. La ciudad, el cliente, el producto, la orden y el detalle de la orden. Vamos abajo de todo porque... ¿Perdón, de vuelta? Una consulta. Para el parcial, usted dijo que lo más probable es que tengamos que leer un archivo de estos. ¿Se va a poder llevar una estructura de código para no hacer todo esto en el parcial? Calculo que no es el objetivo hacer eso, sino procesar los datos y demás. Eh, sí. Tómalo con pinzas, pero si no recuerdo mal, ¿hay algún recursante acá que haya rendido el año pasado el primer parcial? Yo no rendí, pero sí tuve compañeros y bueno, me dijeron que podían llevar una estructura de código y Sí, sí, allá sí. editarla. Es correcto. De hecho, no quería confundirme con el trabajo práctico. Fue para el parcial y lo que se les permitió hacer es, a ver, cada uno de ustedes va a tener un repositorio o ya tienen no sé si ustedes pueden, a ver, yo sé que ustedes tienen acceso
al GitLab de la facultad. Hasta ahí voy bien, ¿no es cierto? A ver, está claro Sí, que profe. tienen acceso al Sí, GitLab por porque ahí es donde tienen los materiales, pero digo, ustedes tienen acceso a repositorios propios. Lo que les iba a preguntar es, ¿tienen acceso a poder crear tantos como ustedes quieran? ¿O en cada materia que van cursando se les va creando a ustedes el correspondiente a esa materia? De todas maneras, sea como fuera, no se gasten en responderme, sea como fuere, si ustedes lo pueden hacer, lo van a hacer y van a ir con material ya subido, y si no, se les va a crear uno antes del parcial para que ustedes puedan subir ahí y puedan, todo este tipo de funcionalidad, como por ejemplo el leer de un CSV, ya la lleven hecha. ¿Bien? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno, vamos de vuelta entonces. El main llamaba a una función que se llamaba load collections, y load collections lo que hace es, por un lado, levantarlas del CSV y por otro lado, cargarlas en estructuras. Acá está. Por un lado lo voy a levantar de un CSV y por otro lado voy a ir cargando las estructuras que yo definí. La parte del levantado del CSV ya la vimos. Por un lado voy a llamar a una función que yo definí, que lee propiamente del archivo, y después lo que voy a hacer, así como esa función utiliza streams, fíjense que read txt file lines me tiene que devolver ¿qué cosa? Ahí lo están viendo en pantalla, no sé si lo ven bien clarito. ¿Qué me devuelve el método read txt file lines que está en la línea 219? Una lista de strings. Una lista de string. Y esa lista yo ya le llamo al método stream. Así como recién vimos que un stream tiene un método que me lo convierte en lista, o me genera una lista que contiene a todos sus elementos, cuando yo quiero trabajar de manera iterativa con datos que están en una lista, también la puedo convertir a stream. Y una vez que la convierto a stream, puedo empezar a llamar a todos los otros métodos, que es lo que yo intentaba explicarles recién, de manera mucho más fluida. Estamos en un mismo comando, lo cual no siempre es bueno, porque esto es muy jorobado después para debuguear, por ejemplo. Si yo tengo que debuguear esto y no sé en cuál de todos esos puntos me está saltando el problema, y bueno, es incómodo, ¿estamos? No es imposible, pero es incómodo. Pero bueno, repito. Che, devuélveme todas las líneas. Bueno, ahora convertímela a stream. Bueno, ahora que me la convertiste a stream, esquipeame la primera línea. ¿Por qué estoy esquipeando la primera línea? Por el encabezado. Por el encabezado. Y después, este map. Y fíjense. Oh, perdón. Fíjense. La interfaz funcional de tipo función se utiliza mucho con mapas. ¿Qué hace? Entonces, a ver si alguien se anima a decirme, primero, ¿dónde está la función acá? ¿Alguien se anima a decirme acá, en la línea 222 en adelante, cuál es el parámetro del tipo función? ¿A dónde está? Y el stream. Olvídense de la línea 222 porque estoy llamando a un substream. Vamos a la línea 227. ¿Estamos? ¿Cuál es en la línea 227? ¿Cuál es la función?
cuál es la interfaz funcional de tipo función que estoy utilizando. ¿En qué línea, en qué columna arranca y en cuál termina? Fíjense en la línea 227. Bien. Y vamos de vuelta al... Estoy haciendo memoria en el Tamagotchi. Tenía... Profe, ¿puede ser que sea una función lambda Sí, o no? sí, pero ¿por qué es, por qué es una interfaz funcional de tipo función? Fíjense en el Tamagotchi. El Tamagotchi, en algún lado estoy llamando al menú. Esto que estoy pasando acá como parámetro. Bien. ¿Cuál de todas esas es? Puede ser un Consumer. predicador. ¿Cuántos parámetros hay ahí adentro? Ninguno. Ninguno. Por lo tanto, es un... Supplier. Exacto. La función, si yo ya trabajo con al menos un parámetro, ya no es un supplier, es alguno de estos. Y dijimos que el map típicamente usa lambdas de tipo función. ¿Quién es T y quién es R en la línea 227? Mientras ustedes piensan, yo voy cambiando de auricular, por si me hablan y no los escucho. ¿Sería una función? Si por las dudas está hablando, no se lo escucha. Sigue sin escuchar.
Bueno, me quedé sin audio. Yo no los escucho. Alguien que hable por última vez, chicos, y si no me Ahora avisa. sí se Se lo escucha, escucho. profe. Ahora los escucho. ¿Qué? ¿Recién ustedes no me escuchaban a mí? No, no se le No, escuchaba, profe. profe. Ah, bueno, ok. Estoy sin auriculares, no sé por qué no me los está tomando. Si de pronto hay retorno, escuchan eco, avísenme, trato de bajar el volumen, pero no me queda otra que ir con el monitor nomás. Bien. ¿Alguien se supo dar cuenta quién es T y quién es R ahí en la línea 227? Puede ser, profe, que T sea ARR y R sea lo que devuelve Detail Row R Mapper. Exacto, así es. ¿Qué es stream? Stream, un flujo. Por cada uno de los... Me provee un montón de métodos que típicamente interactúan. El primero no va a interactuar porque en realidad lo que va a hacer es filtrarme el primer elemento del equipo 1. Después viene un map. ¿Qué hace map? Map lo que hace es por cada elemento del stream me lo va a terminar convirtiendo en algo distinto de lo que le estoy pasando como parámetro. Porque si fue el parámetro de entrada y salida fuera el mismo, dijimos que se llama operador unario. ¿Se acuerdan? Acá. Operador unario. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer ahora sí la línea 222? Cada uno de estos que está acá, cada uno de los que, cada una de las líneas que son del tipo string, ¿estamos? Primero las va a splitear en función de un delimitador. Y no sé, yo asumo que ya al menos con JavaScript el semestre pasado tienen que haber visto algo de expresiones regulares, perdón, no me salía. Entonces lo que yo le estoy usando es esto que está acá como expresión regular para hacer un split. ¿Alguien se anima a decirme qué hace esta expresión regular y por qué lo estoy spliteando así? ¿Nadie? ¿Alguien se anima a decirme cómo tengo que hacer para... Y soy un pavo, volví a cerrar el CSV en vez de dejarlo abierto. ¿Cómo hago para ver el texto, caramba? Eh, yo tengo este CSV. ¿Bien? Lo primero que hago es esquipear la línea 1, que es la cabecera. A partir de la línea 2 en adelante ya tengo datos. Esos datos están separados por columnas y las columnas se separan entre sí a través de ¿qué? De comas. De comas. De comas. Entonces, el split, ¿qué hace split? Agarra un string, esto es una línea, ¿no? Si yo leo línea por línea, cada línea me devuelve un string, que me devuelve la línea completa. Esa línea la tengo que partir. Para eso uso la función split. ¿Y qué le paso? ¿Qué le tendría que pasar como argumento a la función split? Lo que separa las columnas. Indicador. Con la coma. La coma. ¿Estamos? A ver, yo podría tener, a mí me podrían pasar un archivo donde el formato sea así.
Ah, read only. ¿Por qué read only? Yo sé por qué read only. Porque le cambié la visualización, pero no me, pero me cambió. Acá. Ahora. Ahí está. De vuelta. A mí me podrían haber pasado un archivo con este formato. ¿Me explicó? En vez de separar las columnas por comas, las separo por pipes. Entonces, si yo separo por pipes, a la función split, ¿qué le tendré que pasar como argumento? Y un pipe. ¿Bien? Pero como el archivo es un CSV, separated values, ¿estamos? Yo a la función split le tengo que pasar como parámetro una coma, para que a la línea me la divida en qué cada vez que encuentre una coma. ¿En qué me va a convertir la línea, la función split? Lo vimos en la clase pasada y nadie me dijo que no entendía, chicos. ¿Qué hace split? ¿Qué me devuelve? ¿Qué tipo de datos me devuelve? Un array. ¿Un arreglo? Un arreglo. ¿De qué? De Y strings. en este caso de string. En este caso de strings. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, ¿por qué yo acá no puse esto? ¿Por qué no lo dejé así el delimitador? ¿Por qué puse todo esto? Porque puede que querramos escapar. Muy bien. Porque ¿qué pasa si de pronto alguno de estos campos fuera, qué sé yo, una descripción? Estamos y alguien me pone Washington, al norte, por ejemplo. Y está claro que yo quiero que esto sea todo un campo, ¿me explicó? Esta coma que está acá me lo está rompiendo. Hay dos formas de subsanar esto. Una es encerrando eso entre comillas, la otra es escapando la coma. Para que se sepa que esa coma no me está separando dos campos, sino que ahí va una coma. ¿Me explicó? Bueno. Bien. Entonces, para eso utilizó, está claro que el argumento de split siempre es una expresión regular, nada más que si una coma no parece una expresión regular a primera vista porque contiene un solo carácter, pero no deja de ser una expresión regular. Lo que estoy usando acá es una expresión regular, que lo que hace es un look ahead y me fija que escapa una coma siempre y cuando no esté precedida, por eso está la negación ahí, siempre y cuando no esté precedida por un escape. ¿Por qué pongo 4? Y bueno, porque estoy escapando el escapando del escapando. Para eso queda por cuenta de ustedes ver cómo se construyen expresiones regulares en Java y eso les va a decir por qué utilicé 4 barras invertidas en vez de 2. Bien, ¿por qué hubiese usado 2? Porque la primera escapa a la segunda, para que se sepa que estoy usando una barra, pero como esto es un string que sirve para construir una expresión regular que va a servir para filtrar otros strings, la cantidad de caracteres especiales siempre se empieza a duplicar de una instancia a la otra. ¿Bien? Por eso termino poniendo 4. Bueno, la cuestión entonces, para hacerlo rápido. Cada vez que yo tenga una coma que no esté escapada, spliteame. Entonces, de ahí voy a obtener entonces, ¿qué cosa? Un arreglo de strings. Bueno, un arreglo es una clase especial. No tiene un método stream, ni tiene los métodos toList, ni tiene, pero existen en Java clases de utilidad que me dan, que le transfieren esa funcionalidad a los arreglos.
En este caso, ¿quién me dice cómo se llama ese utility class? En la línea 222. Un ¿Cuál es la unique, pregunta, profe? el que Si yo tuviera una recibe. lista, si yo tuviera una lista, a la lista yo le puedo invocar, fíjense, esto es una lista. Yo puedo invocar directamente al método stream para trabajar con el stream que me va a devolver esta lista. Pero un arreglo no es una lista. Pero yo necesito el stream asociado a ese arreglo. Y como el arreglo no tiene un punto stream, damos un método stream, hay una clase de utilidad o una utility class que opera con el arreglo y me termina devolviendo el stream asociado. ¿Cómo se llama? Según lo que ustedes ven de este código, ¿cómo se llama esa utility class? ¿Hay algo ahí que parezca un método de clase en vez de un método de instancia? La clase, chico, es arrays. A ver, yo no puedo poner... Está claro que split me va a devolver un arreglo, ¿no es cierto? Yo no puedo poner acá adentro, punto stream, por más que acá me lo pone, pero ojo que si yo le doy enter me va a hacer otra cosa, ¿estamos? Yo no puedo ponerlo ahí, punto stream, punto map, en este caso. El IDE me está dejando, pero el IDE si yo le doy enter me va a romper el código, ¿estamos? ¿Qué es lo que va a hacer el IDE? Como la clase arreglo no tiene un método stream, me va a meter ese arreglo dentro de un método de una utility class que se llama arrays, que sí tiene un método que se llama stream. ¿Me explicó? Por eso yo no pude poner el punto y continuar, sino que tuve que llamar al método array, meter el split adentro y recién a partir de acá puedo continuar. ¿Qué hace este método entonces? Me skipea uno. Por las líneas restantes, con todo el stream que sigue, por cada línea primero me la va a splitear. ¿Estamos? Por cada uno me lo va a splitear. ¿Y dónde está ese cada uno? Es el L. Map recibe una función, recibe una lambda del tipo función, donde L es el tipo de entrada y lo que sea, ya vamos a ver, es lo que va a ser el R. ¿Se acuerdan que recién vimos cuál era el T y cuál era el R? Bueno, va a agarrar por cada uno de los elementos, perdón, por cada una de las líneas, por eso le puse la L, me la va a splitar y después por cada uno de los elementos del arreglo que me termina devolviendo este arrays.stream, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que encuentre una coma que esté escapada, me la va a reemplazar por una coma. Para que al final el texto quede limpio. Y finalmente lo que va a hacer le va a hacer un trim. ¿Para qué es ese trim? Y para que si a mí acá alguien me escribió esto, ¿estamos? Sepa darse cuenta que lo que tiene que leer no es espacio 6, sino solamente el 6. Por eso le puse el trim. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Si alguien me ponía acá un barra coma, ¿estamos? Bórrale el barra, es lo que estoy diciendo. Reemplázame esta coma escapada, reemplásamela por una coma. ¿Dentro de qué? Dentro de cada elemento del arreglo. O sea, yo ya lo separé.
La primera coma que me separa cada elemento del arreglo, yo ya la procesé con el split. Ahora, cada uno de los elementos del arreglo puede tener adentro comas escapadas. A esas comas escapadas las voy a reemplazar por comas para que el texto que me quede sea un texto limpio. Y no solamente le voy a reemplazar las comas escapadas por comas, sino que también le voy a limpiar los excedentes a izquierda y a derecha, que es lo que hace la función trim. Y finalmente, ¿qué me termina devolviendo este mapa? Dijimos que el T era una línea. Sí. ¿Alguien dijo algo? Chicos, ¿alguien habló? Este mapa tiene un T que ya nos dimos cuenta que es del tipo que string. ¿Estamos? Porque este string que está acá es de tipo string. O sea, cada elemento del string es un string. A ese string yo lo llamé L. Le podría haber puesto Juan Pérez, acá es lo mismo. Yo lo que tengo que saber que esto que está acá es el T, digamos, es un string, una cadena. Y el R lo que me va a devolver es un arreglo. ¿Bien? ¿Se entiende? Agarra la línea, por cada línea, splitealo, y a esto que spliteaste, devolvémelo de vuelta como arreglo de string. Entonces ahora sí viene la línea siguiente. La línea siguiente es la que me va a mapear este arreglo que me devolvió la línea anterior y me va a devolver ¿qué cosa? ¿Un objeto de qué tipo? String. ¿Qué cosa? String de tipo orden detail row. En las 227, ¿no? Sí, Y después con el toList lo genera, lo convierte a lista, ¿puede ser? bien. Pero el stream entonces, ¿de qué tipo de dato va a ser? ¿Stream de qué? Bueno, ya lo dijiste recién, de order Sí. detail row. Si tengo alguna duda, puedo ir al mapper. Bien. ¿Y qué es ese mapper que está acá? Alguien que me diga qué hace ese mapper. Porque está claro que este AR que está acá es un arreglo, dijimos, que me lo devolvió este. ¿Un arreglo de qué? De strings. ¿Estamos? Y yo ese arreglo de string lo estoy convirtiendo a un string de order detail row. ¿Cómo logré eso? ¿Dónde está la magia ahí? Para que un arreglo que tiene el campo 1, que no sé, a ver, ¿dónde está acá? Tendrá el campo 0 va a tener un 74, el campo 1 tiene una Amelia Wilderman, el campo 2 tiene un 13, el campo 3... ¿Estamos? Bueno, pero yo acá apliqué una magia para que ese arreglo que tiene strings me lo convierta en un string y finalmente después en una lista de objetos de qué tipo. Fíjense, acá está. Epa, no, perdón. No está acá, está en el tipo de dato que está acá adentro. ¿Qué tipo de dato es este? Recién lo vimos. Es del tipo de dato order detail row, que es lo que está acá. Pero ¿dónde se hizo la magia? Para que, repito, tengo un montón de campos strings, o sea, cadenas, y me devuelve algo que va a tener un entero, una fecha y otros strings. Hay un método ¿A dónde? más arriba que se llama detail row armapper, que por lo que leí me parece que usa esta Bien, yo lo que método hice. clase
que es, perdón, ahí le digo, la que era de tipo récord, la usa como modelo para generar Muy bien, el récord. exacto. Por una cuestión de claridad, y esto ya más adelante vamos a ver que no siempre hace falta usar mappers, sobre todo cuando yo tengo clases que puedo definir, yo podría haber emulado esta funcionalidad en los mismos constructores de los rows, de los records, ¿me explicó? Pero como es muy utilizado en proyectos distribuidos, en cualquier tipo de proyecto, de cualquier aplicación de hoy en día, digamos, si alguien está trabajando en algún proyecto, puede levantar la mano, si muy típicamente, muy probablemente, se ha topado con un flujo, con un estilo de trabajo donde yo, para pasar de un tipo de clase a otro tipo de clase, utilizo clases intermedias mapeadoras. Entonces yo acá, vamos de vuelta, así le hace clic acá, y efectivamente yo estoy definiendo, estamos, eh, una variable que se llama detail row mapper, que es de tipo mapper. ¿Y qué es mapper? Cric, 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 ¿qué es mapper? Una Una función. interfaz funcional. Es una interfaz funcional. Que la tienen, se las agregué acá. Fíjense que hubo un par de cosas que agregué. Agregué string util, date util y mapper. Mapper es una interfaz funcional que me provee un método que se llama map. Che, ¿hacía falta, profe, que usted definiera? No, yo podría haber utilizado las mismas interfaces que me provee el lenguaje. Bueno, pero yo decidí crear una que se llama mapper. Que lo que tiene adentro es, y fíjense, T y R de vuelta. Esto que está que es una función. ¿Estamos? No, no solo es una interfaz funcional, sino que es una interfaz funcional de tipo función. ¿Por qué? Porque toma un tipo de dato de entrada, la T, y me devuelve un tipo de dato de salida. Y la implementación está en línea. ¿Dónde está? Fíjense que por alguna razón yo no la definí como lambda. Alguien se anime, porque, a ver, antes de eso vamos a algún otro mapper que tengo. A ver si hay algún mapper que lo haya hecho con lambda pura. New mapper. Este de acá. El mapeador de clientes está definido con una lambda. Che, toma el elemento de un arreglo y convertímelo en un objeto del tipo cliente. Está hecho con una lambda. Está claro que acá esto es una lambda, ¿no es cierto? Y está claro, ¿se acuerdan que yo recién les dije, che, no, las lambdas no siempre van a ser pasadas como parámetro? Acá no está siendo pasada como parámetro la lambda. Acá va después de un igual. Yo digo, tipo de dato, nombre de la variable, igual, y acá pongo una lambda. ¿Se vio? Bien. Sin embargo, no estoy haciendo eso con ya me estoy perdido. ¿Cómo es que se llamaba? Se llamaba... ¿cómo se llamaba? El de detail, profe. Order Detail Row. Este que está acá. Detail Row Mapper. Acá está. Fíjense. Order Detail Row Mapper es el nombre de una variable que implementa la interfaz Mapper. ¿Y de qué clase es? No sé de qué clase es. Es anónima. ¿Estamos?
Pero ¿por qué no la implementación no la definí con una lambda, sino que puedo decir igual a new mapper? Porque, ahora sí pregunto, ¿alguien se anima a decirme por qué lo necesité hacer así? ¿Qué ven de raro en ese código? Que no había en el otro. Puede ser que tenga un try catch. Exactamente. Si yo acá, fíjense, vamos al de recién, donde tenía, acá tengo una lambda. ¿Estamos? Si yo, supónganse, si este parse item que está acá, este parse int que está acá, devolviera una excepción chequeada, este código no compila. Como parseInt puede devolver una excepción de tipo runtime no chequeada, no hay problema, el compilador me lo deja. Está claro que si yo digo, che, parseamos un integer y en vez de ponerle 45, 88, 1540, le pongo 1, 2, 3, J23, eso no es un string. No es un integer o integer o como lo quieran pronunciar. Por lo tanto, ahí va a haber un error, pero ese error va a saltar en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque el error va a ser un error de tipo runtime. Creo que va a ser un error no es un parse error, no sé si es un invalid argument error, no me acuerdo cuál de tipos da el método parsing. ¿Estamos? Repito, como lo que me devuelve es otro tipo de excepción que es no chequeada, yo puedo escribir esto dentro de una lambda. Ahora, el método parse, acá está, el método parse de DateUtil, que lo vimos en la clase pasada, que me convierte una fecha con un formato que viene como string, me lo convierte a un objeto del tipo date. Ese método tiene definida, declarada, una excepción chequeada, que es del tipo, no sale acá. Bueno, es del tipo parse exception. Yo acá tendré que haber puesto un parse exception acá, en vez de exception. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me obliga, toda excepción que es chequeada, me obliga a ser tratada explícitamente. Y dentro de una lambda no lo puedo hacer. Entonces, me estoy obligado a implementar una clase anónima que implementa mapper, que sobreescribe el método map de la interfaz mapper y que va dentro de un try. Entonces, fíjense que yo hago un catch de la excepción, entonces esto ya compila porque ese catch la está capturando explícitamente a la excepción que me va a devolver. Fíjense ahí dice throws parse exception, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué pasa si hubo un error? Bueno, entonces yo fuerzo tirar un nuevo error que es del tipo runtime exception. Profe, no entiendo, pero si yo estoy forzando una excepción acá adentro, pues entonces también va a ser capturada si yo lo uso después afuera, pero no, porque este tipo de error, a diferencia del parse exception que me devuelve el método parse, bien, ahí dice throws parse exception, esa parse exception es del tipo chequeada, mientras que las runtime exception son del tipo no chequeada, por lo tanto no estoy obligado a tratarlas de manera explícita en el código. ¿Qué es lo que hace este bloque de código, aparte de convertirme una línea en una línea que estoy leyendo del CSV, convertírmelo en un objeto de la clase order detail row? Lo que está haciendo es, si llega a haber una excepción del tipo chequeada, captúrala y larga una no chequeada. ¿Por qué estoy largando? Porque yo quiero que eventualmente el código sí se termine rompiendo, ¿me explicó? No quiero que siga. Si yo dentro del catch no largo esta excepción, y yo tengo, creo que eran 500 líneas que tenía el CSV, y en 27 de esas líneas saltó una excepción,
Al haber un try catch, no pasa nada. Esas 27 líneas quedan sin procesarse. Y no es lo que yo quiero. Yo quiero que eventualmente termine saltando algún tipo de error que me corte el flujo del programa. Y para eso largo una runtime exception. ¿Y por qué una runtime exception? Repito, porque es un tipo de excepción que no es chequeada y no me obliga a ser tratada de manera explícita. Va a ser capturada después en tiempo de ejecución. Y acá está, en este bloque, lo que yo les decía recién. Yo estoy transformando un montón de líneas que son arreglos de cadenas, arreglos de strings, las estoy convirtiendo en una única estructura que tiene campos con nombre. Y si ustedes se fijan, order detail row tiene un integer order ID. Ya no me estoy refiriendo ahora a campo value sub 0, value sub 1, ya le estoy poniendo un nombre. ¿Bien? Estoy pasando de campos indexados a una estructura de datos que la puedo acceder por sus nombres. ¿Y qué estoy haciendo? Y bueno, me creé un montón de variables estáticas. Estamos para no cometer error, porque fíjese que así como tengo este mapper, tengo otros mappers que también utilizan índices del CSV, que son todos estos que están con mayúsculas, son variables estáticas y finales. Entonces yo sé que order ID index es la columna 4. ¿Ven ahí que dice valor 4? Y que order date index dice 5 y que product ID index dice 6. Bueno, quiero uno que el city. Y el city es 2. ¿Se dan cuenta que yo no estoy siguiendo un orden? Yo estoy alterando el orden mientras yo respete el orden de la estructura es suficiente. Y efectivamente dijimos que la city es el 2 y el order ID es el 4. Y si me vengo al CSV, efectivamente 0, 1, 2, el city ID es el 2, 3, 4, el order ID es el 4. Algo de esto vimos en la clase pasada, yo dije me conviene trabajar con variables estáticas de este tipo, son constantes y me van a ahorrar un montón de problemas de typos que puedo llegar a tener porque conté mal la cantidad de columnas, lo que sea. Lo hago una sola vez bien, y si después tengo que llegar a modificar algo, con venirme acá arriba de todo y modificar acá los valores, no me obliga a tocar todo el resto del código. Las 100 líneas donde CityID index está implementado abajo no las tengo que tocar a las 100, sino que toco solamente una acá arriba. ¿Dudas hasta acá, chicos? Bien, antes de seguir, vamos a hacer una pausa. Profe, yo tengo una duda más que nada de los parciales. Dame un minutito, que Sí, sí, estoy sí. por pasarles la asistencia y ahí me comentas. Perfecto. Cargamos la asistencia y ahí los escucho. Hoy es martes 10 de septiembre.